Hola, 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 hola. Un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes, especialmente a los chicos y chicas que han postulado el día de hoy a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Sorprendidos por el examen que se ha formulado el día de hoy, de manera insólita, de manera inusitada, poco frecuente, se han planteado 9 textos de comprensión de lectura. Textos breves de una sola pregunta, pero que si lo comparamos con exámenes anteriores, incluyendo el examen de CEPU, hay una marcada diferencia en la cantidad de textos que se han planteado el día de hoy. Vamos a resolver rápidamente eh, el área C, ¿ya? El examen que tienen ustedes al frente con algunas limitaciones y dificultades de percepción o visualización, este, se basa en el área C, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. El primer ejercicio es el ejercicio número 7, un ejercicio de analogías verbales, un ejercicio lineal cuyo cuyo patrón lógico y semántico es una relación de sinonimia. Derrochar, dilapidar, despilfarrar son palabras de semejante significado. De tal manera que el término llamado a completar la secuenciación de términos sinonímicos es la palabra malgastar. La respuesta correcta sería entonces la alternativa E. ¿Ok? Oh, ¿qué pasó? La alternativa E. ¿Estamos de acuerdo? La alternativa E. Muy bien. Eh, Acá hay algunas palabras. La E, la 7, la E. Anda notando que no soy una persona muy ducha en el manejo de estos mecanismos técnicos. Así que tienes que prestarme atención e ir tomando nota. En la 7, la respuesta es malgastar. Se refiere a palabras que hacen mención a quien gasta de una manera innecesaria y de una manera intensa, ¿no? Que realizan gastos innecesarios e inútiles. La palabra denegar en la B, denegar, significa no aceptar una solicitud. Por ejemplo, lo sentimos, señor Sánchez, su solicitud de visa a Estados Unidos ha sido denegada. Su pedido de beca integral ha sido denegado, ha sido rechazado, no ha sido aceptado. En la alternativa D, la palabra denostar significa injuriar de palabra, agraviar, ofender, insultar, y lo opuesto sería elogiar, alabar, encomiar. En la 7, entonces, la respuesta correcta es la E, ¿de acuerdo? En el ejercicio número, a ver qué tenemos por aquí, me parece que es el 10 es un ejercicio de analogías verbales. Se establece la relación base en función a los significados que expresan cada uno de los términos escritos en mayúscula, entre los cuales existe una relación lógica que debemos de determinar. Se puede concluir que entre enigma y misterio existe una relación de sinonimia. Y es una relación de sinonimia, atención, entre palabras que corresponden a la categoría gramatical de sustantivos. El adjetivo de enigma sería enigmático
El adjetivo de misterio sería misterioso. De tal manera que si me formulan los términos enigma y misterio, son palabras que corresponden a la categoría gramatical de sustantivos y expresan una relación semántica de sinonimia. La respuesta correcta tenía o tendría que tener estas mismas características, ¿ok? Si revisamos las alternativas, la respuesta correcta sería carencia, falta, ¿ok? Carencia, falta. La B. Anda anotando, por favor. La B, ¿ok? La B. Ahí lo tienes. Uy, sí, estoy mal. La B, la B. Muy bien. Yo estoy casi convencido que gran parte de ustedes ha marcado la E, oscuro, sombrío. Entre oscuro y sombrío hay una relación de sinonimia, pero la sinonimia está determinada en función a un par de términos que corresponden a la categoría gramatical de adjetivos, ¿de acuerdo? Para que sea la clave o una potencial clave, debería decir, pues, oscuridad y sombra, ¿verdad? E incluso si yo varío la categoría gramatical, eh, por la naturaleza del par base, la mejor clave sería la E. Pero tal y como está formulado el ejercicio, se trata de un par de términos que tienen como relación semántica una relación de sinonimia que se determina entre palabras sustantivas. De tal manera que la respuesta correcta en atención a esas atingencias sería la alternativa B, carencia, falta. ¿Ok? Lo que hay entre opaco y traslúcido en la alternativa A es una relación de antonimia. Opaco es un adjetivo que se aplica a todo cuerpo que no permite el paso de la luz. Y traslúcido es lo opuesto. Traslúcido es transparente, cristalino, hialino, diáfano, pero tiene como rasgo peculiar que un cuerpo traslúcido permite el paso de la luz, pero es pavonado, no permite visualizar o percibir la imagen de manera nítida, sino solamente los contornos y ciertas imágenes no nítidas, ¿ok? Los cristales translúcidos son los que se emplean en los baños, por ejemplo, en los vidrios de los baños. Son los llamados cristales pavonados. Permiten el paso de la luz, pero no permiten la visualización clara y nítida de la imagen que está hacia el otro lado. ¿Ok? Respuesta correcta en la 10. ¿Cuál? La B. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Por aquí tenemos otro ejercicio de... Aquí está. Otro ejercicio de razonamiento verbal. En este caso estamos frente a un texto. Te comentaba que de manera insólita, inusitada, poco frecuente, se han formulado en este examen 9 textos. No complicados, pero a comparación con exámenes anteriores marca una notoria diferencia. Veamos el texto. Lo vamos a tener que leer rápidamente, ¿ok? Rápidamente. Yo tomo como personaje a los jóvenes porque creo que la juventud es un momento esencial en la vida del hombre. La juventud forma parte fundamental, esencial en la vida de un ser humano. Considero, nos dice el autor, que en la vida de todo ser humano hay dos momentos importantes, relevantes, trascendentes: la juventud y el momento cuando una persona entra a los 60 años. Hay dos momentos importantes para el autor: la juventud y la senectud. Se llama senectud a la etapa de la vida que empieza a partir de los 60 años. Felizmente, para llegar a esa edad, en mi caso, todavía falta mucho tiempo. De los 16 a los 18 años, atención, se entra en la vida.
en la etapa inicial de la existencia. Y eso es una gran aventura. No se conoce nada de la vida y se llega a situaciones límites, porque tanto el organismo como el psiquismo, la vida física y psicológica, no han experimentado una serie de cambios. Además, es el momento donde el ser humano tiene que escoger su futuro, su carrera, su novia, todo su proyecto de vida. Todo lo señalado en esta última parte se da en ese lapso, ¿no? En ese lapso de 16 a 18 años. La otra etapa terrible en la vida, se supone que es la senectud, es cuando sale de la vida, cuando se pasa de los 60 años y se dice, ¿yo qué he hecho? Mientras el joven se enfrenta a la vida, el viejo enfrenta a la muerte. Mientras el joven quiere tener la experiencia del viejo, como para poder desenvolverse, madurar y desarrollarse perfectamente, el anciano quiere tener la vitalidad, la fuerza, la energía del joven, la perspectiva de la vida, para que en lo posible poder arreglar lo que fue su vida. Claro que en el momento en que escribo Los Inocentes, como tú eres un chico, una chica de una vasta cultura, sabes que Los Inocentes es una obra cuyo autor es Osvaldo Reynoso, ¿verdad? Fue escrita en la década de los 60, si no me equivoco, ¿verdad? Del siglo pasado. Reynoso pertenece a la generación de los 50, a la generación peruana de los 50, ¿ok? Muy bien, entonces claro que en el momento en que escribo, dice el autor, Los Inocentes, todavía no tenía una visión tan clara, pero considero por mi propia experiencia, por su propia experiencia, que en la juventud el ser humano se pone al borde del abismo. Esta parte es fundamental, la que viene. Por eso, mis personajes siempre están al borde del abismo por su condición de jóvenes. El autor entonces está justificando, está argumentando, ¿verdad? ¿Por qué sus personajes corresponden a una determinada naturaleza, a una determinada etapa de la vida? Son jóvenes, ¿ok? Entonces, cuando a mí me preguntan el propósito, el objetivo, la finalidad, el objeto del autor con el texto, se puede resumir, condensar, sintetizar con qué vocablo, con qué palabra. Experimentación, nostalgia, concientización, justificación o ejemplificación. Basándonos en la exposición inicial y en la última parte del texto a manera de conclusión, podemos nosotros aseverar que podemos condensar el texto de manera integral con el término justificación. El texto está orientado fundamentalmente a argumentar, a justificar por qué los personajes de las obras de Reynoso, particularmente Los Inocentes, sus protagonistas son jóvenes, ¿ok? En la número 18 marcaste la de justificación. Estamos aquí en la Academia Sigma, la academia que te da las claves correctas en razonamiento verbal, ¿ok? Sigamos por acá. A ver, yo voy viendo mi original, donde hay otro texto o donde hay otra pregunta de verbal. Me parece que hay una por aquí en la 29. La 29. Es un texto, este es un texto, este es un texto que debió ser leído por muchos de ustedes o memorizado por muchos de ustedes para una fecha muy importante, el 14 de febrero. Fecha en que fui víctima de una felonía, de una traición. ¿Por qué profito? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo.
No duermo porque estoy cansado. Duermo para soñar que estoy contigo. Escúchame. No respiro del aire amigo. Inhalo tu aroma. De tu aroma respiro. No vivo por haber nacido. Nací tan solo para soñar contigo. No sufro por herida letal, mortal, mortífera. Letal es tu beso prohibido. No ruego, no depreco, no imploro un poco de piedad. Piedad es haberte conocido. No vive mi sangre por ley de la causalidad. Amándote, lo hace porque siente la felicidad. No surgió la vida por evolución. Ella nació porque eres su más grande ilusión. No voy por un camino elegido, camino y vivo tan solo para soñar contigo. ¡Wow! Si tú le recitas este poema a tu moticuca, yo creo que te va a decir de inmediato que sí. Y fíjate en la pregunta, dice, ¿qué significado tiene el sueño para el autor? Si tú has leído con atención o has escuchado con atención y leído también con similar actitud, te darás cuenta que el autor está dándole una particular importancia al sueño como una vía, como un mecanismo, ¿verdad? Que permite recordar a la amada y valorar su amor y sentirse feliz al pensar en ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué significado tiene el sueño para el autor? Respuesta: enano, un medio del que se vale para estar. Y fíjate que está entre comillas, porque en realidad no está, sino que la imagina, ¿de acuerdo? Por eso está estar entre comillas. Un medio del que se vale para estar con su amada, ¿ok? Qué lindo texto, un texto dedicado para todas mis admiradoras, ¿de acuerdo? Para todas las señoras de, para todas las señoras de la Plaza Mayor de Ica, señoras que venden chocotejas, que venden una serie de productos. Un gran saludo para ellas. 30. Mira, este texto es un texto que yo lo he leído no sé qué época, no sé en qué año, ¿ya? Debo haber leído en la academia o me lo deben haber hecho leer en la academia. Pero reflexionando sobre el contenido de este texto, me parece que habla acerca de, de la Odisea, ¿no? ¿Quién es el autor de la Odisea? ¿O a quién se atribuye la autoría de la Odisea? A Homero, ¿verdad? Muy bien. Y el protagonista es Odiseo, Ulises, ¿no? A ver, vamos a leerlo rápidamente. Odiseo, o Ulises, los tiene maravillados con sus narraciones. En el país de los lotófagos, es decir, que se alimentan de flores de loto, y el autor lo señala a continuación, lotófago, recuerda que fajo, el sufijo fajo, y griego y el sufijo latino boro equivalen a que se alimenta de, ¿ya? Por ejemplo, ictiófago, que se alimenta de peces, piscívoro, que se alimenta de peces, ¿ok? Omnívoro, que se alimenta de todo. Omnívoro no es que se alimenta de ovnis, sino que omnívoro es que se alimenta de todo. El ser humano ingiere todo tipo de alimentos. Muy bien, aquí me están hablando entonces que Odiseo los tenía sorprendidos, los tenía absortos, maravillados con sus narraciones, con sus relatos, con sus narrativas. En el país de los lotófagos, los que comen la flor de loto, olvidan a su patria, el encuentro y engaño al cíclope, el feroz Polifemo, la estadía con Circe, la hechicera que convertía en cerdos a sus hombres, los horribles monstruos marinos, Escila y Caribdis,
los engañosos cantos de las sirenas en que Odiseo hace un alarde de su astucia, de su eh, habilidad para engañar o evitar ser engañado, la mansión de los muertos y el reencuentro con su madre. Con la ayuda del rey Alcidón, Odiseo llega a Ítaca, ¿no? O sea que está de vuelta, ¿no? Atenea lo transforma del rey, Atenea lo transforma en un mendigo para que nadie sospeche de quién se trata y él puede saber quiénes se mantienen fiel a su mandato. Con gran emoción se encuentra con su hijo Telémaco. Ambos planean acabar con los pretendientes de Penélope, quienes la solicitan constantemente. Ella no sabe cómo evadirlos, pues descubrieron que destejía en las noches lo que avanzaba durante el día, y entonces promete que se casará con quien logre tensar con firmeza el arco y atraviese 12 anillos. Esa prueba ninguno puede tirar la flecha siquiera y solo el mendigo extranjero Odiseo logra hacerlo. Con ayuda de su hijo, se enfrenta a los pretendientes descubriéndole su identidad. Penélope ha huido a sus aposentos, a su dormitorio, ¿no? Sí, a su dormitorio, a sus aposentos. Y ella, a diferencia de la nodriza Euriclea y de Argos, el fiel perro, no reconoce a su esposo hasta que él le da una prueba irrebatible, irrefutable, incontrovertible. Conoce el tallado del lecho en que se acostaron al desposarse, al casarse, al contraer nupcias. Entonces hay un reencuentro feliz en el que Penélope sabe recompensar las fatigas. Me hubiera gustado ser Ulises. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el asunto principal en torno al cual las ideas del texto se cohesionan, se articulan? ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Cuál es el eje temático? Relato de los sufrimientos y atrocidades de Odiseo, el retorno de Odiseo y el amor a la familia, el encuentro de Telémaco y su padre, el apoyo de Alcinoo y Atenas, la astucia de Penélope. Uy, ahí han escrito astucia con S, ¿o me equivoco? Astucia con S. Wow. A ver. Uy, sí, astucia está con S. La astucia de Penélope. Uy, un error orográfico. Muy bien. Luego de evaluar las alternativas, se puede concluir con claridad que la temática central en torno al cual se desarrolla el texto está determinada por la alternativa B. El retorno de Odiseo, ¿no? Cuando regresa de Ítaca, ¿no dice? ¿No? Se encuentra con su hijo, ¿verdad? Y juntos tratan de expulsar a los pretendientes de Penélope, ¿no? Luego lo reconoce y terminan felices, etcétera, etcétera. Entonces, el tema central, el retorno de Odiseo y el amor a la familia. Claro, esposa, hijo, ¿ok? Madre. Excelente. Respuesta correcta en la pregunta número 30, ¿verdad? Número 30 del área C, la B. ¿Estamos de acuerdo? La B. Sigamos, sigamos, vamos a avanzar, vamos a acelerar, ¿ya? Sigamos, por aquí hay, a ver, sí, 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 32. Busca, busca, busca la 32. Estamos en el área C, 32. Al ojo. Palabra que hemos trabajado en múltiples materiales de clase en la Academia Sigma. Los años de exclusión y frustración me habían vivido que habían vivido generó el encono y la hostilidad de la población en contra de sus autoridades. Hay una relación, subyace en el texto una relación de causa-efecto, ¿verdad?
Los años de exclusión y frustración que habían vivido generó el encono y la hostilidad de la población en contra de sus autoridades. Las autoridades no habían cumplido con las tareas o los deberes pertinentes y eso había generado encono y hostilidad de la población contra ellos, ¿no? Años de exclusión, años de frustraciones habían generado ese tipo de sentimientos. Encono significa rencor, odio, rencor arraigado, ¿ok? Un rencor enraizado, un rencor profundo. Entonces, si encono es rencor, odio, entonces lo opuesto tendría que ser amor. 32, la B, ¿ok? Muy bien. En la número 30, sí, es el antónimo. En la número 32 es la B, amor. Lo opuesto a encono, amor, simpatía, afección, cariño, predilección, etcétera. Muy bien. Sigamos. Estás anotando, ¿no? Estás anotando, ¿no? Ya, acá no hay preguntas de verbal, tampoco aquí. Analogía 39, significado diccionario. Sencillo. Los significados, ¿verdad? De las palabras están contenidos en un diccionario. Naturaleza abstracta, una obra escrita que los contiene. Respuesta correcta, artículo constitución. ¿Ok? Los artículos son las normas específicas que conforman la Constitución y ocupan diferentes capítulos, ¿no? Por ejemplo, el régimen económico, por ejemplo, los derechos fundamentales de la persona, etcétera. Están divididos en artículos y están conformando un cuerpo normativo, un cuerpo legal llamada Constitución. Nuestro país ha tenido 12 constituciones, ¿verdad? La Constitución del 79, la llamada Constitución de Haya de la Torre, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente, eh, una de las más avanzadas para su época. Muy bien, sigamos buscando ejercicios acá, en la 42, aquí en la 42. Protervo significa sumamente malo. ¿Ya? El protervo es malvado, perverso, ¿ok? ¿Ok? El sustantivo de protervo, protervia, ¿ok? Clave, si son sinónimos, malvado, ¿ok? Eso, sencillísimo. Esto se te ha enseñado en clase, por favor. Estas palabras son básicas, elementales. Muy bien, un sinónimo de astuto, ladino, taimado. Astuto, ladino, taimado. Astuto, ladino, taimado. Y lo opuesto a ladino, taimado, astuto, cándido, ingenuo, candoroso, inocente, como yo. Viril, ¿no? Masculino, ¿cierto? Ruin, bajo, que tiene bajeza moral, rastrero, ruin, despreciable, abyecto. Muy bien, la clave es entonces en la 42, avión. Sigamos. Acá tenemos un texto en la 44. A ver, en la 44, este texto es un texto muy interesante, muy interesante. Las, vamos a empezar leyendo la pregunta, ¿ya? Para ganar tiempo. Las obras indigenistas consideraban al indio como, ojo, que no te están preguntando, ahora vas a darte cuenta cuando, si recuerdas el texto, eh, de lo que nos están hablando es acerca de la perspectiva, del punto de vista interno, desde dentro, real, que tiene Arguedas acerca del hombre andino, del mundo andino, de la cosmovisión andina. Pero la pregunta no está orientada en función a la opinión o punto de vista que tiene Arguedas, ¿verdad?, de el mundo andino, sino a la visión tradicional del mundo andino. Las obras indigenistas consideraban al indio. Entonces la pregunta está orientada
no al punto de vista, reitero, de Arguedas, sino a cómo consideraban, cómo conceptuaban al indio las obras indigenistas que correspondían a un indigenismo tradicional, ¿no? Paternalista, etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces leemos rápidamente. La obra de José María Arguedas se inscribe en la corriente indigenista, pero sus características propias la alejan de la expresión tradicional. ¿Ves? No es el indigenismo tradicional, es un indigenismo, sí, pero un indigenismo no tradicional. ¿Ok? Mucho más realista, mucho más objetivo. De un lado, se aparta de los esquemas. Del otro, en lugar de predicar la integración del indio, ¿verdad? Arguedas afirma los valores de la sociedad aborigen. Entonces, Arguedas no aboga por la integración del indio, sino aboga por sus valores, ¿no? Por afianzar, por afirmar, por subrayar los valores de la sociedad aborigen, autóctona, nativa. Arguedas, que habló primero el quechua, parte de la cuna misma de esta cultura. Arguedas fue quechua hablante, el taita Arguedas, y aprendió en la casa materna, en la que era maltratado por su madrastra y sus hermanastros, en la cocina, con los campesinos, con los indios, con la servidumbre, aprendió el quechua, ¿ok? Y luego castellano. Muy bien, afirma los valores de la sociedad aborigen. Arguedas, que habló primero el quechua, parte de la cuna misma de esta cultura, de la cultura quechua, a diferencia de los indigenistas que abordaron el problema con simpatía, pero desde afuera. Los indigenistas tenían entonces una visión externa, Arguedas tenía una perspectiva interna, de adentro. Arguedas utiliza a menudo los elementos de la cultura aborigen, la significación profunda del bordoneo de un arpa, el valor místico de un río, la importancia ritual de la danza o el canto, los presagios contenidos en el grito de un animal de la selva, el símbolo escondido en el vuelo de un pájaro. Esos elementos que se señalan son utilizados desde el interior y en función de la narración y no son agregados decorativos o pintorescos. Atención, estos elementos que se acaban de señalar son utilizados por Arguedas desde el interior y en función de la narración, y no como agregados decorativos y pintorescos. Se supone que los indigenistas tradicionales que enfocaban el problema indígena externamente, ¿verdad? Y por motivos sentimentales, tenían una visión distinta a la de Arguedas. ¿Cuál era esa visión? Decorativa y pintoresca. Decorativa y pintoresca. Resulta una literatura rica de múltiples facetas que a través de alusiones poéticas o por testimonios directos crea o recrea el universo espiritual del indio, el medio cultural y humano, los valores esenciales de la cultura. De esta manera, José María Arguedas confiere una proyección universal a una literatura que penetra hasta las raíces mismas de una cultura rica, aunque eclipsada por siglos, eclipsada de eclipse, oculta, ¿no? Encubierta, ¿no? Por los siglos de dominación. Ahora, si la pregunta es, ¿las obras indigenistas consideran al indio como? No lo consideran el centro, no lo consideran desde dentro, sino lo consideran de manera sentimental desde afuera. Y dice el texto, por eso remarcamos, lo ven como un elemento decorativo y pintoresco. Clave, clave. ¿Cuál sería la clave? Avio, un elemento decorativo que no expresa su idiosincrasia. Un elemento decorativo, así lo consideraban al indio. Las obras indigenistas consideraban que el indio era un elemento pintoresco, decorativo, con su chuyito, su ponchito, su llanque, ¿no? Su ingenuidad, ¿no? Que no expresa su idiosincrasia. ¿Y qué es idiosincrasia? Profe, está mal escrito idiosincrasia. Está bien escrito, oye. Idiosincrasia es con C o con S, con S. Idiosincrasia es con S, ¿ya? No con C. Son dos sufijos distintos. Cracia es carácter, temperamento, con S. Y cracia con C, democracia, plutocracia, febocracia, gerontocracia, gobierno, poder, autoridad.
¿Y qué es idiosincrasia? La forma de ser de un pueblo, de una persona. ¿Ya? Entonces, las obras indigenistas consideraban al indio, ¿verdad?, un elemento decorativo, sin considerar su real forma de ser, su idiosincrasia, su temperamento, su real carácter. Tenían una visión externa, pues totalmente distinta a la que tenía José María Arguedas, autor de qué obras, autor del Sexto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Una obra penitenciaria. José María Arguedas fue una persona que sufrió mucho durante su vida. Fue, sufría de depresión. Es más, su depresión lo llevó finalmente a un desenlace trágico. Él era un hombre, un investigador, él era un etnólogo, ¿no? Era un antropólogo, enseñaba en San Marcos y enseñaba en la Universidad Agraria La Molina y planificó su deceso, pues su suicidio. Dejó todo organizado y en uno de los ambientes administrativos de la agraria se suicidó, pues, ¿no? Un tiro en la sien. Estuvo casi una semana agonizando, pero encontró en la muerte la paz que tanto anhelaba y que no pudo alcanzarla durante su existencia. Muy bien. A. 44A. Sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo. Ah, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito. 50. Esto yo lo enseño en clase siempre cuando vamos a trabajar sinónimos, antónimos o ejercicios de precisión léxica. Hablamos de contexto y de situación, pero básicamente hablamos de contexto. ¿Ya? El contexto es el entorno lingüístico cuya importancia radica en que nos va a ayudar a determinar el sentido específico de una palabra. ¿Ok? El sentido específico de una palabra. Yo te agradezco, Jesús, Caleb, te agradezco tu ayuda. Gracias por haberme dado la mano. Mano, haberme dado la mano en este contexto es ayuda, es colaboración. No tenía para mi pasaje y me prestaste. Gracias por darme la mano. Me prestaste para mi taxi. Gracias por darme la mano. En ese contexto, mano es ayuda, colaboración. Pero si decimos, mi hermana llevó a su enamorado a la casa, a mi casa, para que le pida la mano, para que le pida su mano a mi papá, ¿no? Aquí ya la palabra mano no es ayuda, colaboración. Además, pedir la mano no se va a cercenar pues la mano para que se la lleve, tampoco hay que tomarlo de una manera literal, ¿verdad? Sino en sentido connotado. En el contexto, dar la mano o pedir la mano es establecer un compromiso, una relación ya más formal, más seria. Entonces, fíjate cómo el contexto determina el sentido específico de un término. 50. Complete correctamente. El sentido de una palabra tiene como base para lograr precisar su significado. El sentido de una palabra tiene como base al contexto para lograr precisar su significado. En la 50, cachimbo, cachimbo, cachimbo. Un gran saludo para toda la gentita que está allí, para la gentita que va a escuchar luego probablemente la grabación, para toda la juventud estudiosa de Ica, de Chincha, para toda la gentita bonita que se ha preparado y que ha postulado y estamos seguros ha hecho las 20 de verbal. Un comentario. ¿Qué comentario? En los dos últimos exámenes de admisión en la Universidad eh, San Luis Gonzaga se formularon 15 preguntas de verbal, 15, contraviniendo lo establecido en el reglamento de admisión, 15 en los dos últimos exámenes. Recién este examen, cuéntalo, porque ni siquiera cuentas el número de preguntas seguramente. Ahora sí hay exactamente 20 preguntas. Y lo novedoso es que tienen 9 textos de una pregunta cada uno. O sea, ha vendido 9 preguntas de textos. ¿Ok? Así que aquel que te aconsejaba que tenías que dejar los textos, ¿verdad? Porque eran densos o eran una dilapidación del tiempo,
recomendación ineficaz. Usted tiene que hacer las 20 y no hay parte más importante de una prueba de razonamiento verbal que los textos de comprensión de lectura. Muy bien. En la número 52, papá, pensé, milagro. Papá, pensé. Dos lágrimas se deslizaron luego en el efímero, en el rápido, en el fugaz recuerdo de sus palabras. Hiciera vibrar las cuerdas de mi nostalgia. El cementerio estaba desolado. Las moscas volaban sobre las flores de su tumba. La razón y la esperanza luchaban en mi cerebro. La razón y la esperanza, mira, luchaban en mi cerebro. Se trata de un hijo que está en el cementerio. Probablemente ha ido a visitar a su papá, ¿no? Está en una necrópolis, ¿no? Y la razón y la esperanza luchaban en mi cerebro. Le había prometido triunfar a su papá y recién ahora, a un lustro, a 5 años de su deceso, de su partida, conseguía mi objetivo. Razón me decía, la muerte es el fin de todo. Papá ya no está allí. Es inútil tu presencia y un derroche la compra de esas flores. Eso le aconsejaba o eso le decía la razón. Que estaba luchando contra quién? Contra la esperanza. ¿Ah? Mi corazón mantenía la vida, mi corazón mantenía la vida que papá contribuyó a formar. Si solo hubiera triunfado cuando él estaba vivo, qué feliz hubiera sido. Si solo hubiera ingresado a la universidad cuando él todavía vivía, qué feliz hubiese sido, hubiera sido. A veces hay que ingresar. Yo, su hijo mayor, llegando a la cima de su objetivo, habiendo alcanzado el éxito, la victoria, sea como fuera, en la oscuridad de la noche, grité, gracias, Padre querido, gracias. A ti logré triunfar en la vida. Él ya había fallecido. Qué bonito texto. ¿Qué idea estaría insinuando el autor? Esta palabra insinuando lo que te quiere dar a entender es que, ¿cuál sería la idea que el autor eh, señala entre líneas, ¿no? ¿Cuál sería la idea que el autor eh, eh, plantea o se puede deducir, ¿no? ¿Qué idea subyace en la lectura? ¿Qué idea está entre líneas? Obviamente, todos aquí hemos marcado deseo, la D, que es conveniente triunfar en la vida de nuestros padres. En vida, perdón, que es conveniente triunfar en vida de nuestros padres. Ok. Lo que nos da a entender el autor, lo que insinúa, lo que nos dice, ¿verdad? Entre líneas, es que si hay que triunfar en la vida, lo más conveniente es hacerlo cuando nuestros padres están vivos, para que disfruten del éxito alcanzado. ¿Ok? De nada sirve alcanzar alguna meta si es que ellos no están allí para poder disfrutarlo, para ver en su rostro dibujar una sonrisa de felicidad, que es lo más hermoso que puede existir. Cuando tú, el día de hoy, sepas los resultados y hayas ingresado a la facultad y se lo comuniques a mamá o a papá, vas a percibir esa explosión de alegría, esa explosión de exultación, esa sonrisa dibujada en el tierno rostro de mamá, esa sonrisa de orgullo en el fiero, aparentemente fiero rostro del papá, del riguroso rostro del papá, como se enternece por el primer paso que estás dando. ¿Ok? Me emociona. ¿He hecho mi nombre? Por si acaso, mi nombre es Arni Sánchez Chávez, profesor del curso de comprensión de lectura y razonamiento verbal, con una modesta experiencia, que te la estoy participando. Ya, esto es psicología, por si acaso, a las 57, habla de la conducta, etc, etc, etc. Sigamos, 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 ya vamos acabando, vamos acabando. Vamos, Perú, 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 Perú. Feliz 28, feliz 28.
Soy peruano, soy peruviano. A ver, ¿cuál es el gentilicio de peruano? ¿Ah? Perdón, ¿cuál es el gentilicio de la persona que nació en el Perú? Acá está, la 74. Anda pensando. 74. Ejercicio de sinónimos. El enunciado consigna lo siguiente. Identifique el sinónimo más preciso de la palabra destacada, resaltada, enfatizada, de acuerdo al contexto oracional. Cuando despertó, pudo escuchar con agrado el canto canoro de las aves en los hermosos huertos. El canto melifluo, el canto dulce, tierno, el canto melodioso de las aves, el canto canoro, el canto armónico. Clave 74, la A de Arni, la A de Arni Sánchez. Arni Sánchez. Eso soy yo. Siga, siga, siga. 77, oraciones incompletas. No ha venido conectores. Ha venido oraciones incompletas. No, no ha venido conectores. El día de hoy se ha llevado a cabo también la famosa séptima práctica en la CPRUNI. Estoy confundiéndome con los ejercicios de la CPRUNI. A ver, sencillísimo. Mira, cada minuto que en las redes sociales, en tu Facebook, en tu TikTok, es una mina de oro para quienes, con tus datos, y te exponen así al bombardeo pertinaz de los amantes del dinero fácil. Bueno, la oración me habla acerca de las consecuencias económicas que origina el dedicar un excesivo tiempo a las redes sociales. Cómo determinados ciclos pueden capitalizar y sacar provecho de tu permanencia prolongada en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook, en YouTube, entre otros. ¿Verdad? Muy bien. Clave, cada minuto que gastas en las redes sociales es una mina de oro, resulta económicamente muy provechoso para quienes comercian con tus datos y te exponen así al bombardeo pertinaz de los amantes del dinero. Ya verá, el contexto tiene una marcada connotación económica y los términos se ajustan a ese contexto. ¿Ok? Siga, siga, siga. Uy, mira, mira, mira. Otro, mira, 79, un texto. 79, un texto. ¿Ya? 84, bueno, no es un texto, pero de dos líneas. 84. 86, otro texto. La 85 es el lenguaje, que es el habla. Uf, qué sencillo. Pero no me acuerdo. Sigo, 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 sigo. Estamos ya terminando. Ya terminamos, voy a almorzar. Mira, acá en la 92, dime que no te he enseñado eso. Por favor, siempre lo he incorporado a mis clases, a las recontrarchi ultra fijas que te damos aquí en Sigma. Global, mundial, universal, ¿no? Holístico, ecuménico en la 92 la E. Acá en la 93 hay otro texto. En la 94 hay otro texto. En la 96, con eso se cierra, el antónimo de impoluto es inmaculado, puro, sin mancha, ¿no? Mujeres impolutas, un espíritu impoluto, inmaculado, sin mancha. Todos han resuelto en la 96, Anita, ¿ya? Pero volvamos, volvamos. Nos estamos adelantando, ¿no? ¿Dónde me quedé? Aquí. Vamos acelerando, ¿ya? La lectura es una confrontación crítica con el material y con las ideas del autor. La lectura es una confrontación crítica. Entiendo, profesor. Es decir, cuando tú leas un texto, no simplemente vas a ser un mero repetidor de las ideas que están en la lectura, un simple memorizador, no. Dice que la lectura es una confrontación crítica. Tienes que tener sentido crítico cuando leas determinados contenidos, ¿ok? Eh, los libros, más aún los buenos libros,
que contienen un mensaje unidireccional, sino que producen significaciones múltiples. Los buenos libros, lo que te quiere decir es que los buenos libros generan significaciones múltiples, no unidireccionales. O sea, tú lees un buen libro, para que sea un buen libro, ese libro va a ofrecerte una multiplicidad de significaciones, no una sola significación, sino una multiplicidad de significaciones. Planteo esta cuestión porque la primera fase es biológica. La escuela enseña a leer, a comprender un contenido expresado en signos gráficos y el niño se siente poderoso. ¿Qué suele pasar después? Llega nefasta la lectura obligatoria, la que conviene, la impuesta por la formación por la formación y la información. Entonces, antes el niño leía lo que le agradaba, ahora tiene que leer lo que le impone. Se le pide al niño que entienda, que explique un tipo de lectura que no desea explicar, en lugar de compartir con él la lectura obligatoria que sí entiende y disfruta, la que expande lo imaginario. Se le obliga a destripar el texto antes de que lo vivencie en su conjunto, en lugar de abordarlo como un territorio atractivo, se le convierte en un artefacto para practicar la gramática o la ortografía. En lugar en lugar de guiarlo para entrar en él, se le ofrecen formas de salir del texto. En este nivel, el profesor no debería ser un transmisor de saberes, sino un impulsor de la lectura. Muy bien, entonces nos están hablando acerca del papel que debe de jugar el maestro en la lectura. Si partimos asumiendo que el maestro es un transmisor de saberes, entonces, si yo parto de esa premisa de que, bueno, para el autor, el maestro no tiene que ser un transmisor de saberes, ¿ya? El maestro no simplemente da datos, da información, no. Según el autor, última parte del texto, dice, en ese nivel, dos líneas últimas, en ese nivel el profesor no debería ser un transmisor de saberes, no debería ser, sino qué cosa, un impulsor. ¿Impulsor de qué? De la lectura, ¿ok? De lo agradable de la lectura como un estímulo para el niño, de su creatividad, de su imaginación, no como una actividad obligatoria y mecánica, no como una mera, no ver al niño como un mero receptor de conocimientos y de saberes, sino un impulsor para el disfrute de la lectura, para la creatividad, para la investigación. Entonces, si partimos asumiendo que el maestro es un transmisor de saberes, entonces, ¿qué conclusión podemos derivar? Me había adelantado. Esto es por acá. Entonces, el estudiante solo aprendería ortografía y gramática. Absurdo. Los estudiantes adquirirían hábitos de lectura. Los estaríamos estimulando, no estaríamos estimulando la práctica de la lectura. Casa. Si partimos asumiendo que el maestro es un transmisor de saberes, o sea, si el maestro solamente se dedica a transmitir información, entonces no estaríamos estimulando la práctica de la lectura. Esa es la peor manera de proceder de un maestro. El maestro tiene que impulsar la lectura, la creatividad, la imaginación que proporciona la actividad lectora. Clave, entonces, casita. ¿Ya? Esa es la número 79. 79 casita, 79 casita, ¿ya? En la 84, vamos terminando. Mira, la 84 es un regalo, regalo. Es más, creo que algunas preguntas, incluso los textos, me son familiares. Creo que ya en algún momento las he resuelto. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Alegre primavera es la juventud, el dulce fruto. O sea, aprovecha tu juventud.
¿Me entiendes, no? Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Aprovecha tu juventud, aprovecha tus años mozos. Antes que el tiempo airado, el tiempo colérico, iracundo, cubra de nieve la hermosa cumbre. Antes que envejezcas, antes que tu cumbre, la cabeza, el cabello, se encane, ¿no? Se vuelva canoso. Entonces, ¿qué sentido tiene la palabra nieve en el texto? Nieve, cubra de nieve la hermosa cumbre. Senectud, pues, vejez, ancianidad. ¿Ok? Revisa senectud, la D. Reitero, senectud es el periodo de vida que se inicia a los 60 años. ¿Ya? La senectud no es otra cosa que la adultez mayor, la tercera edad, la época en que tienes el cabello cano, eres pelicano, tienes el cabello cano, pelicano, no pelícano, ¿ah? Pelicano, ¿ya? Pelícano y pelicano son parónimos por el acento. Es una variante de paronimia. Siga, profito. Acá sí, ya vamos a cerrando. 86, abreviamos ya, en la 86 enano. En la 86 enano, el literato debe estar comprometido con los problemas sociales. A partir de la evaluación que la autora hace de Vargas Llosa, se concluye que el literato debe estar comprometido con los problemas sociales. ¿Ok? La E. Vamos abreviando, siga, 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 siga. En la 92 ya te di la clave, global, mundial, universal, ecuménico, ecuménico. Yo hubiera puesto incluso hasta holístico, ¿no? Con H, ¿no? Se refiere a la totalidad, a lo absoluto. Excelente. En la 93, ¿qué idea se podría agregar? Eh, este es un fragmento de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿ya? Lo recuerdo porque forma parte del plan lector en uno de los colegios que tengo el placer en trabajar, ¿no? Por eso más o menos que lo recuerdo. Entonces dice, padre, padre, a trueque de no casarme con Paris, o sea, a cambio de no casarme con Paris, ¿no? Es Julieta la que está hablando, ¿no? Padre, a trueque, a cambio de no casarme con Paris, mándame que me arroje de lo alto de una torre, que recorra un camino saturado, infestado, lleno de bandoleros, que habite y duerma entre sierpes y osos, o en un cementerio entre huesos humanos que crujan por la noche y amarillas calaveras, o enterradme con un cadáver reciente. ¡Wow! Todo lo haré, por terrible que sea, antes de ser infiel al juramento que hice a Romeo. Ah, cómo quisiera conocer una mujer como Julieta,